Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Gracias por haber asistido, a pesar, ¿no es cierto?, de el pequeño cambio que hemos tenido por el feriado de mañana, ¿no? De todos modos, hoy vamos a trabajar la primera fase y precisamente vamos a hacer eso, trabajar, ¿no? Vamos a dar los parámetros globales generales y vamos a, cada uno va a empezar a trabajar. Recuerden que el objetivo es precisamente, ¿no? El objetivo es el poder trabajar en nuestro mini esqueleto, ¿no? Nuestro mini esqueleto. Entonces vamos a comenzar, permítanme. Esperemos, por favor, un minuto más. Vamos a hacer ya. Muy Yo bien. les voy a enviar para que he tenido la siguiente sugerencia o recomendación o pedido de favor quizá del resto de sus compañeros. Yo sé que muchos tenemos. Muy bien. Ok. Vamos a ir ya a la fase de planificación, ¿no? La fase de planificación para nuestro artículo. En esta fase vamos a establecer la estructura, el esqueleto, ¿sí? Con sus secciones principales, ¿sí? Con sus secciones principales. Vamos a poder ver qué necesitamos, ¿sí? Para esto, ¿no? Algunos, espero que ya hayamos revisado, ¿no? Cuáles son las instrucciones para los autores de la revista a la que queremos o con la que queremos trabajar, ¿no? Con la que donde queremos publicar, cuál es nuestro objetivo. Entonces, si bien tenemos instrucciones específicas como el número de palabras, como lo que es el número de autores y otros elementos, la metodología IMRDI que hemos ido viendo es estándar, si se han podido dar cuenta, ¿no? En algunas revistas se piden que esté totalmente establecida, ¿no? Con los nombres, ¿no? Introducción, metodología, etcétera. Y en otras no les piden este subtítulo como tal, ¿no es cierto? Y, pero está desglosado en los abstracts que ustedes van a ir revisando, ¿sí? Entonces, esta primera fase es de planificación y es lo que van a trabajar ustedes también. La van a tener idealmente para el lunes, ¿no? Su primera fase de planificación. Entonces, primero es verificar el sitio web de la revista destinataria del tema de interés, ¿no? ¿Cuál es mi tema de interés? ¿Sí? ¿Cuál es ese tema de interés? ¿No? ¿Cuál es esa revista que yo he elegido? ¿No? ¿Cuál es? ¿No? Hay que ver los artículos, ¿sí? Y eso también, esa revista de interés, me puede dar, ¿no? La visión de otras temáticas también, ¿sí? Entonces, eso es lo primero y aparte de la cita con su referenciador, tenían también su cita con el ver, ¿no? A qué revista quieren apuntar. Es muy importante en esta primera fase tomar en cuenta las normativas en función de la cantidad de palabras, cuadros, figuras que acepta la revista, ¿no? A veces uno trabaja afanadamente en hacer cuadros, tablas, y vamos a leer otra vez la normativa de la revista y dice, no, no se aceptan, ¿no? Los resultados tienen que estar de esta manera, ¿sí? O si usted presenta cuadros que son expresamente necesarios, van a ir en anexos, entonces tienen que tener este formato, dimensiones, especificaciones, ¿sí? Recuerde, dice, definir el orden específico en que mencionarán a los autores. Ya habíamos visto, ¿no? ¿Quiénes van a ser autores? Y como les decía ayer, la mayoría de las revistas respeta el orden alfabético, ¿sí? Porque presume que si hay dos autores, tienen el mismo porcentaje de trabajo que se ha realizado, ¿no? En esta fase, ¿sí? En esta fase, ya hemos hecho toda una fase 1, ¿no? Hemos ido revisando, hemos visto. En la fase 2, ya hay que hacer un desarrollo. Hay que escribir la estructura del texto, ¿no? Hay que empezar a escribir esa estructura.
¿sí? Hay que trabajar. Es una parte muy delicada porque se necesita, ¿no? Otros elementos. Para esta fase, ¿no? Para esta fase 2, hay que hacer una revisión bibliográfica, ¿sí? No podemos empezar una temática sin una revisión. Y les había aconsejado, ¿no? Que cuando todos, siempre hay una primera vez, un inicio, ¿sí? Evidentemente, el background de teoría que tenemos es de nuestra propia experiencia, de nuestra profesionalidad, ¿no? De nuestra pericia. El docente que es de bioestadística, idealmente les había dicho que elija un tema de escritura en esa área. Los que ya están avanzando en su tesis, en haciendo la revisión teórica, que lleva de 6 a 8 meses, ¿no? Es una revisión intensa de teoría, pues pueden trabajar en ese tema de interés. Entonces, hay que hacer la revisión de la bibliografía, ¿sí? Ningún estudio, ningún tema de investigación se encuentra en el vacío. Ya han visto Research for Life, han debido revisar las páginas de Agora, Hilari. Realmente, hasta el tema de COVID, que mire, ha pasado 1 año y medio, casi 2 ya, hay una infinidad de artículos científicos y no solamente del área de salud, relacionados en el impacto educativo, económico, social, percepción cultural, hay en varios ámbitos, ¿sí? Entonces, imagínense cómo no poder encontrar la propia temática. Entonces, la temática que usted quiere abordar ya está desde varios, ¿no? Desde varias caras, desde varias miradas, como un diamante, ese problema con varias caritas, evidentemente se encuentra en la base de datos. Entonces hay que revisar, hay que citar, hay que poner en contexto la investigación. Nosotros podemos tener una idea desde nuestra base de conocimiento, pero nuestra base de conocimiento, ¿sí? Nuestra base de conocimiento es limitada. Viendo la cantidad de artículos científicos de investigación que se genera por segundo, ya no estamos en la época de Aristóteles, ¿no? Donde realmente había sabios que dominaban todo el conocimiento porque un ser humano con ciertas capacidades y habilidades podía tener esa sabiduría, ¿no? En esta época es imposible, ¿no? Es imposible. Por cada segundo salen cientos de artículos científicos, hay tesis, hay investigaciones. Entonces, tenemos que poner en contexto nuestra investigación. Nuestro conocimiento puede ser ese esqueleto, la base principal teórica, con definiciones, con conceptos, pero lo nuevo que se habla de nuestro tema, el contexto, la visión de esa temática, pues tiene que verse y revisarse qué es lo que dice ahora esa temática, ¿sí? Entonces tenemos que seguir estas fases, ¿sí? Tenemos que trabajar esas fases. Emplea un programa de manejo de citas, ¿no? Recuerden que le va a ayudar a verificar, a modificar, en el caso que la revista, hay algunas ocasiones en que la revista le dice, oh, quizá no es de nuestro interés, consigue otra revista, pero la otra revista quiere el trabajo en APA, ¿sí? El otro quiere en Vancouver, la otra en BMT, la otra en Chicago. Entonces, un referenciador, un gestor, le va a ayudar a cambiar, ¿no? Esas referencias bibliográficas directamente a 2 clics de su alcance, a 3 en algunos casos. Usted va a cambiar toda y va a poder cambiar toda la referenciación, ¿no? De APA, Vancouver, a Chicago, BMT, etcétera, ¿sí? Y estos pasos los hemos ido fijando como pequeñas metas, ¿sí? Que muchos de ustedes estoy segura que ya los han trabajado, ¿sí? Entonces, el trabajo como tal es escribir su primer esquema, ¿no? Recuerden que estamos en el primer borrador, ¿no? Y se comienza escribiendo un esquema. El esquema general de lo que se desea, no, la extensión no debe ser mayor a una página, ¿sí? Es un esqueleto, a ver, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi temática? ¿Sí?
El esquema tiene las secciones principales de un manuscrito, de un artículo científico que muchos, como han podido ver, que más del 95% de las revistas lo piden, ¿sí? Entonces, la introducción, métodos, resultados, discusión, ¿sí? Las siglas IMRID que hemos visto, ¿sí? Entonces, empezar, ¿no? A decir, a ver, este es mi tema, yo quisiera hacer y pensar, ¿no? Ensayo de revisión, este artículo de análisis, oye, tengo una investigación, ya la voy a terminar, puedo plasmar, ¿no? En este artículo, siempre tomando en cuenta esas definiciones, ¿no? Que le da la propia revista. ¿Qué es y qué condiciones tiene que reunir un artículo de revisión que pueden variar, no en su totalidad, no en esencia, pero en algunos elementos de revista a revista, ¿no? Para un artículo de investigación por una revista en ciencias biológicas tiene algunos parámetros especiales que van a ser diferentes, ¿sí? Que van a ser diferentes en una revista de economía de ingeniería, digamos, o de matemática pura, ¿ya? Permítanme, hay dos personas, admitimos. Ok, ¿sí? Entonces, tiene que incluir esas secciones, o sea, ya tiene las secciones, y para cada sección tiene que escribir esquemáticamente los conceptos claves que va a incluir a modo de recordatorio, ¿sí? A ver, yo quiero hacer un artículo de revisión, ¿no? Va a tener estas partes, un artículo de investigación, ¿no? La población, ¿sí? Los elementos globales, ¿no? Ese esquema, el esqueleto, ¿sí? El esqueleto. Ese esqueleto va a ir tomando forma con el tiempo, ¿no? Recuerden, repito, lo que vamos a hacer es el primer borrador y de ahí ya va a crecer hasta tomar fuerza y caminar solo, ¿no? En toda la pasarela literaria, ya va a poder trabajar, ¿no? Muy bien. A ver. Establezca un orden de redacción, ¿sí? Vamos a respetar el orden IMRD, ¿no? Vamos a respetar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el orden sensato? ¿Sí? Introducción, métodos, resultados, discusión. La investigación, ¿no? Si es muy reciente, si usted estuviera en una investigación y lo que quiere a futuro es precisamente generar, ¿no? Un artículo para eso. Obviamente todavía no tiene muchos datos, ¿no? Todavía no tiene todos esos datos, pero los va a ir trabajando, ¿sí? Entonces, es muy importante que ese trabajo pueda ser adecuado, ¿sí? Tengo una interferencia de 30 segundos, por favor. Perdón, recreo es, doctora. Ahora sí, perdón, tenía una interferencia. Entonces, les mencionaba que el orden, ¿sí? El orden tiene que ser un orden sensato, como dice, ¿no? Obviamente, muchas veces, ¿sí? El orden también puede estar en función del avance que nosotros tenemos, ¿sí? Si estamos trabajando ya con los datos, ¿sí? Si estamos trabajando los datos, puede ser adecuado inicialmente trabajar los resultados. Obviamente parece ilógico, ¿no? Pero sí debería haber un orden sistemático. No están, ya es la tercera o cuarta vez que nos recalcan del orden que se debe tener. El que ahora nos digan que podemos trabajar con todo lo que es los resultados, pues es así. A veces se empieza la estructura
con los resultados. Que se permite también, que puede ser un orden de redacción, ¿sí? Es permitido, ¿ya? Es conveniente escribir el título y el resumen al final. Ahora, la mayoría de los libros dicen el título es lo último que se escribe, ¿no es cierto? Pero para el inicio de un artículo, el título es muy importante porque es nuestra guía, ¿no? El título nos va a decir hacia qué nos dirigimos, cómo tenemos que estructurar ese esqueleto. Si yo les pido el esqueleto de un ave, ¿sí? Ustedes van a estructurar el esqueleto de un ave. Pero si solamente les pido estructurar un esqueleto, algunos van a hacer un esqueleto de un ave, de un dinosaurio, de un pez, entonces no sabemos a dónde nos dirigimos. Este título inicial que va a salir a partir de la temática que estamos trabajando, evidentemente se puede transformar no en esencia, pero sí en contenido, ¿sí? En contexto al futuro, pero nos va a guiar, ¿sí? Si definimos un esqueleto de reptil, ya a futuro vamos a, con la teoría que estamos revisando, con la que vamos a seguir revisando, va a definir qué tipo de reptil es, ¿no? Cuál es su hábitat, de qué vamos a hablar de ese reptil, etcétera, ¿sí? Se van a ir adicionando elementos, pero sí necesitamos el título, porque nos va a direccionar hacia lo que tenemos que buscar y esos elementos base que queremos encontrar, ¿sí? Que queremos encontrar en la teoría, ¿sí? En la introducción se debe incluir ese contexto general del problema de estudio, a ver qué problemática yo quiero tomar. Recuerden que estamos escribiendo un borrador, la primera, ¿no? Nuestro primer esqueleto, para tener la idea de cómo nos vamos a guiar. Sí, estamos escribiendo el mapa de nuestro trabajo. Después vamos a poner los complementos, ¿sí? Entonces, en la introducción va ese problema de estudio, ¿sí? En el marco conceptual, desde el que lo abordará, ¿sí? La relevancia específica de la investigación que se va a describir, los objetivos concretos del artículo, ¿sí? Una estructura de lo general a lo particular, que se compara con un embudo, ¿no? De lo más grande hasta lo más importante, ¿sí? Entonces, esa parte de introducción que va a describir esos conocimientos existentes suele escribirse en el tiempo presente, ¿sí? En nuestro primer esqueleto, en nuestro primer borrador, ¿sí? Estamos trabajando en tiempo presente, ¿no? Entonces, esa introducción, ¿sí? Obviamente nos va a ayudar a tener una visualización, ¿no? Una visualización de a dónde queremos ir. Sí, va a sentar las bases, los fundamentos. En los métodos, ¿sí? En los métodos materiales, etcétera, ¿qué se debe explicar en este esqueleto? ¿Sí? El qué, el cuándo, el con qué, cómo se va a efectuar el trabajo, ¿no? Todavía estamos en tiempo presente, ¿no? ¿Cómo se va a efectuar ese trabajo, ¿no? A ver, ¿cuál es la visualización? Y después lo vamos a trabajar en tiempo presente, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Muy importante que realmente podamos visualizar estos elementos en nuestro esqueleto, que después ya se va a convertir en nuestro artículo. Estadísticos, datos, ¿qué es lo que podemos necesitar? ¿Sí? Estamos haciendo nuestra planificación, ¿sí? Nuestra planificación. En los resultados deben describirse, ¿sí? Cuando estamos haciendo este esqueleto, los hallazgos concretos a los que queremos llegar. ¿Qué queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? Comprobar que un nuevo sistema, una nueva metodología, ¿qué queremos?
deben contar con elementos, ¿sí? Obviamente numerados, explicativos, qué métodos, qué resultados se quiere llegar, ¿no? Los que se quiere llegar. Cuando el artículo científico concluye, obviamente toda esta parte, toda esta sección está en pasado, ¿no? Está en pasado, ¿ya? El esqueleto que nosotros vamos a trabajar es de lo que queremos, ¿sí? ¿A dónde queremos llegar? Recuerden, eso es muy importante. Es siempre importante verificar, ¿sí? Ya desde el borrador, que no se repita la información. Muchas veces describimos teóricamente una información que puede ser muy importante y relevante y la graficamos, realizamos la representación gráfica de la misma y estamos duplicando información. Y después volvemos a explicar el cuadro o la tabla que hemos colocado en la parte del marco teórico, ¿no? En la parte de la teoría. Entonces ya hay tres informaciones. La primera que es redactado, que he tratado de representar con un cuadro, con una tabla, con un gráfico y vuelvo a explicar después el mismo, ¿no? Es muy importante el poder seleccionar cómo voy a mostrar la información, netamente teórica, es mejor que la represente en un cuadro explicativo, en un gráfico, etcétera, ¿sí? Y recordar que siempre, siempre tienen que hacerse las citas de cuadros y figuras si no son mi elaboración propia, ¿no? Ahora, aquí hay una discusión, ¿sí? Hay algunas revistas científicas que le van a pedir, le van a solicitar que aunque sea usted el autor, ¿sí? De la gráfica, el cuadro, el flujograma, cualquier representación, usted coloque fuente, elaboración propia, ¿sí? En algunos libros ustedes van a encontrar que de forma lógica, si no está referenciado, se supone o presupone que es el autor quien ha hecho esa representación gráfica, ¿sí? Pero muchas revistas científicas exigen que usted coloque, ¿no? Siempre lo que está, que siempre se pueda verificar quién es el autor de ese gráfico, de esa representación, ¿sí? Porque de esa forma se hace cargo legalmente de lo que está mostrando en esa representación. Y son muy exquisitos, principalmente cuando la representación no es un cuadro donde se presenta teoría, ¿sí? O comparación teórica, sino son mucho más estrictos con la representación de datos, ¿sí? Porque esa es una información. Entonces, a cualquier error en la misma, usted se hace cargo. Mientras tanto que si usted no coloca fuente de elaboración propia, teóricamente no se está haciendo responsable legal de lo que está escribiendo y colocando ahí, de esos datos estadísticos, ¿sí? Entonces, algunas revistas siempre le van a decir que todo tiene que estar con referenciación, ¿no? Incluso colocar elaboración propia, ¿no? Elaboración del autor, elaboración datos del autor, etcétera. Por eso hay que conocer, ¿sí? Hay conocer qué requisitos tiene la revista, ¿no? Es muy importante conocer esa parte. Muy bien. ¿Qué se hace en la discusión? ¿Sí? La discusión es la interpretación, ¿no? En la discusión se interpretan los resultados a la luz de otras investigaciones, ¿sí? Puede haber una concordancia, discordancia con otros estudios, pueden exponerse las limitaciones que se ha tenido para el estudio, pueden presentarse esa interpretación con las conclusiones principales y tener también recomendaciones futuras para otras investigaciones según corresponda,
¿sí? Y esta parte de la discusión suele escribirse en tiempo presente o pasado, dependiendo de la dirección que está asumiendo esta discusión, ¿sí? Entonces va a depender mucho de qué es lo que quiere mostrar el investigador en esta parte, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere mostrar? Hay dos errores frecuentes, ¿sí? En la discusión, que es repetir nuevamente los resultados, ¿sí? Algunas revistas científicas le piden estrictamente que en la discusión no haya valores numéricos, ¿sí? Precisamente para evitar esa repetición. O porque si me ha salido un 40% varones, 60% mujeres, muchas veces, y es común cometer el error de en la discusión volver a repetir, ¿no? Habiendo encontrado 40% de varones, 60% de mujeres, ¿no? Encontramos que es igual o diferente, entonces volvemos a repetir, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta este parámetro, ¿sí? Que no se pueden repetir los resultados, ¿no? Hay que ver y discutir qué aspectos son los que no sean, que sean los más representativos, ¿no? O discutir aspectos que no se han presentado en todo lo que es el trabajo, ¿no? Que también es otro error muy frecuente. Perdón, hay dos personas en sala, permítanme, voy a admitirlas. Muy bien. Ahora, el objetivo es empezar a escribir, ¿sí? Con la estructura mencionada. Esto es tiempo, ¿no? Es bastante tiempo. Una primera fase ya la hemos trabajado o ya la hemos pensado, ¿no? El referenciador, buscar la revista, cuáles son las normas que me gustaría, ¿sí? Muchas veces a algunas personas les es muy útil el trabajar bajo un enfoque de dejar fluir las palabras, ¿no? Empezar a escribir, ¿no? Empezar a escribir sin detenerse, ¿sí? En cuestiones específicas o secundarias, ¿no? Empezar a escribir. Y eso viene del background de su conocimiento, ¿no? Empezar a escribir. Porque esto se ajusta más adelante, ¿no? Recuerden que estamos en el primer borrador, en el primer esquema, ¿no? Entonces, esto se va a ir ajustando. Nuestro objetivo es un primer borrador, ¿no? Un primer borrador que se tiene que trabajar. En este dejar fluir de las palabras, que es la mejor recomendación que se da para empezar a escribir, es importante también que usted pueda insertar notas, comentarios, de lo que más adelante puede considerar necesario, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer un trabajo de la temática de estadística, ¿no? Entonces puedo empezar a escribir, ¿no? La estadística descriptiva se caracteriza por la descripción sucinta de, y puedo poner una nota, ¿no? Definiciones y conceptos de estadística descriptiva, ¿no? Aplicadas, por ejemplo, al área de salud o aplicadas a la economía, aplicadas a la ingeniería. Si bien la estadística descriptiva tiene una definición base, tiene ciertas o pequeñas palabras que la hacen diferente aplicadas a la salud, a la economía y al ¿no? O en sistemas informáticos, ¿no? Porque quiero hablar de software, él es de confiabilidad o rapidez o aplicabilidad de los mismos, ¿sí? Entonces, yo estoy haciendo ese trabajo, ¿no? Estoy haciendo ese trabajo. Entonces, es muy, muy importante que pueda, permítame, voy a silenciar a todos para que no haya esa interferencia. Entonces,
a veces es importante empezar a trabajar, ¿no? A fluir. Y es interesante, ¿sí? Porque a veces nos sale una o dos páginas de forma rápida, ¿sí? Y después entramos en un vacío. Entonces, aproveche esas dos páginas para empezar a fijarse en esas cuestiones específicas, ¿no? A ver, esto puede ser parte de la introducción. ¿A dónde quiero llegar? Se puede transformar en mi objetivo, ¿no? Eso es a donde quiero llegar. Entonces, este es mi objetivo, ¿sí? Yo he leído un artículo el cual me dice que los software estadísticos, hay unos de mayor aplicación, otros de menor aplicación, entonces quizá la conclusión comparativa va a ser, ¿no? ¿Cuáles son los mejores software que se puede utilizar en el ámbito, no sé, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la salud, etcétera, ¿sí? Entonces, todo ese conocimiento que ustedes tienen, que está ahí, que es muy grande, ¿no? Imagínense tantos años de estudio, muchos de ustedes de docencia, el haber revisado incluso los trabajos de sus estudiantes, los hace vampiros teóricos, ¿no? Porque ustedes van revisando y va quedando, o sea, toda esa información se va a plasmar en una o dos hojas de forma muy rápida, ¿no? De escritura. Entonces, ese enfoque de dejar fluir las palabras para que usted empiece a escribir es uno de los que más se aconsejan y es uno de los que ustedes van a trabajar hoy día, ¿sí? Porque habíamos mencionado al principio, cuando hemos iniciado clase, que la parte teórica, ¿no? Ustedes la pueden, evidentemente, se puede memorizar, ¿no? Entonces, si yo les pregunto cuáles son los errores más frecuentes, en la discusión, porque se repiten resultados, y discutir aspectos que no se han presentado, ¿no? En la temática. Perfecto, 100 sobre 100. Pero ya al momento de escribir, de hacer, aparecen las dificultades, no por falta de conocimiento, sino porque no hemos seguido una metodología, ¿no? Y no estamos siendo dentro de los sistemáticos el trabajar con esa temática, ¿sí? Entonces debemos empezar a escribir y eso es lo que van a hacer ahora, ¿no? Les había pedido ya desde el lunes ir pensando en su temática, ¿no? A ver qué temática yo quiero hacer, ¿no? ¿Cómo quiero trabajar? ¿Qué quiero trabajar? Han buscado la revista posible en donde trabajar. Muchos van a empezar quizá con la revista de Lupea, ¿no? Que tiene en cada facultad, ¿no? En muchas de sus facultades tiene su propia revista. Entonces, ¿podemos apuntar ahí? Claro que sí, ¿no? ¿Podemos apuntar a otra revista que sea de nuestro interés? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, es empezar a escribir. Nuestro referenciador bibliográfico, los que todavía no han tenido la cita con el referenciador, tienen viernes, sábado, domingo para tener esa cita y poder, evidentemente, trabajar lo que se requiere, ¿no? Es importante, interesante que lo empiecen a hacer. De otra manera, ¿van a entregar el trabajo? Claro que sí, pero el tiempo que van a invertir en presentarlo no les va a ayudar a que despierte ese lado emocional de que yo quiero terminar este artículo, ¿sí? La lectura y la escritura tienen que conectarse de forma interna. Si usted no despierta esa emoción por escribir o leer, es bien pesado hacer un trabajo. Sí, y cuando en el doctorado ya le salga el cronograma de cuándo entregar el artículo, realmente va a ser fastidioso. Es real, como en todo, ¿no? Si no le gusta algo, si no le despierta el interés, es complicado. Entonces, el consejo es que sigan estos elementos para que precisamente puedan empezar a hacer, hay que empezar a escribir, ¿no? Y recuerden que su trabajo final precisamente es la entrega del esqueleto, pero un esqueleto con varias partes, ¿no? Cuidado que piensen solamente la cabeza, solo el tronco, solo las extremidades, no, con varias
partes, ¿no? Completo, la estructura completa. Que en las próximas, en la próxima semana, en los próximos 3 encuentros que vamos a tener y las 2 semanas restantes, seguro lo van a hacer, ¿no? Seguro lo van a hacer. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, consulta, pregunta. A ver, creo que aquí. Muy bien, estructura, claro que sí, enseguida la vamos a ver, no hay problema. Les voy a mostrar la estructura global. Ahora, siempre hay la probabilidad que se bloquee. Siempre es una probabilidad compartida del 50%, ¿no? 50%. Permítanme, voy a silenciar a todos. ¿Sí? Entonces, como usted tiene un esquema general, que es el que va a construir hoy, ¿no? Con lo que yo quiero hacer, tiene que retroceder a su esquema general para continuar, ¿no? Continuar. Les recuerdo que ese esquema general no es al azar, ¿no? Ustedes tienen el bastante conocimiento para hacer un esquema global, ¿sí? Lo único que hay que hacer es reforzar, ¿no? ¿Cómo se refuerza? Con la teoría, buscando, ¿no? A ver qué artículos. La meta usualmente es de por lo menos terminar de estructurar ese esqueleto con 10 artículos que se relacionen a la temática, ¿sí? Porque la lectura y revisión de 10 artículos me ayuda a tener una visión más grande de lo que yo quiero, de cómo está en contexto ese problema que yo quiero trabajar, ¿sí? Cómo está en contexto, ¿sí? Entonces, el objetivo es a trabajar, ¿sí? El trabajo de la primera y segunda fase, ya estructurado. La primera fase hemos venido, algunos quizá la han avanzado, otros quizá no todavía, ¿no? Múltiples factores, no los vamos a discutir. Pero el trabajo de estas 2 fases aproximadamente es de 2 días, ¿sí? 2 días. Nosotros tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Tenemos viernes, sábado, domingo para el lunes, ¿sí? Para el lunes. El día lunes, los que quieran presentar su esquema van a tener el espacio para compartirlo y lo van a presentar, ¿sí? Ustedes se van a fijar en la plataforma, no está este trabajo, ¿sí? Y alguien me dirá, ¿por qué? Porque hay otros trabajos, ¿por qué no está este? ¿Sí? No está porque el avance de un artículo es muy personal. Algunos lo acabarán el lunes, ¿sí? Otros tardarán hasta el miércoles, otros hasta el viernes. El viernes técnicamente culminamos la parte sincrónica y ya otros se darán las otras 2 semanas. Cada persona tiene sus diferentes tiempos en función a multifactores. Familia, cargas educativas, familiares, etcétera. ¿Sí? Pero los que quieran presentar el lunes van a tener sus 5 minutos para mostrar su esquema. ¿Sí? Si muestran su esquema y a simple vista, haciendo una revisión rápida de 1 minuto, lo entendemos, está bien. Si hay algo que no se entiende, vamos a empezar a preguntar y vas a ver dónde corregir. ¿Sí? Pero estas fases son, como les decía, 2 días aproximadamente. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar ahora, permítanme, el documento, ¿sí? Del esquema que su compañero. Hasta que yo busque el documento, por favor, en el chat pongan nombre y apellido, ¿no? Como hemos venido trabajando, sí, por favor, nombre, apellido. Apellidos y nombre, ¿no? Sus apellidos paterno, materno y su nombre, por favor, vamos colocando al chat.
Y por favor vayan colocando sus apellidos. Se dividen. Muy bien, muchas gracias. Ya la mayoría ha colocado nombre. Entonces, les voy a mostrar la estructura, ¿sí? Un ejemplo de estructura. Por ejemplo, esta es la convocatoria de publicación de revista científica doctoral, ¿sí? La número 1 del 2020, ¿sí? Esta convocatoria, ¿sí? Es para la revista científica donde mayormente se publica, ¿no? Ahí tiene, si elijo esta revista, tengo los fundamentos de lo que es el artículo, ¿no? Y ahí me dice que es de carácter académico, exige el cumplimiento de normas, ¿no? Los tipos de artículos que acepta, ¿no? Cartas, comunicados, revisiones, artículos, ¿sí? Que son los papers, ¿no? El material suplementario, ¿no? ¿Qué es lo que acepta? Los lineamientos de investigación que se tiene, quiénes son los participantes y la estructura. Mire, IMRDI, ¿no? La misma estructura. Los que han podido revisar sus revistas, siempre está esta estructura presente. ¿Sí? Algunas revistas le van a pedir que los ponga igual que esta, con subtítulos, ¿sí? O que precisamente, aunque no estén con subtítulos bien marcados, estén insertos, ¿no? Con lo que acabamos de ver, ¿sí? Igual lo que acabamos de ver. Y después ahí está la presentación, ¿no? Cómo se debe trabajar la misma, ¿no? ¿Quién es la comisión revisora? Etcétera. A ver, voy a admitir, ok, ¿sí? La fecha de recepción y otros elementos más, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de un formato de una revista, ¿no? En este caso de la revista de doctorado de la universidad. Si ustedes se fijan, el mismo formato. Entonces, yo aquí puedo poner el título de mi artículo, ¿sí?
por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo, ¿no? Entonces, al hacer el esqueleto, decía, a ver, pero el tema de todo el trabajo, ¿qué puede salir de aquí? Allá. Ideación suicida en estudiantes. Ya, esa era la temática de ideación suicida. El tema, el posible título era ideación suicida en estudiantes universitarios, ¿no? De la presente gestión. Muy bien, ¿no? 2021. ¿Qué iba a poner en la introducción? ¿Qué habíamos dicho? ¿No? Que se colocaba en la parte de introducción. ¿No? ¿Cómo podíamos trabajar? ¿Sí? En la introducción estaba el contexto general, ¿no? El problema. Obviamente, si yo trabajo en el área de psicología forense, tengo ya la idea de lo que es la ideación suicida, ¿no? Entonces, en la introducción, ¿no? Como les decía, con su propio background, yo puedo ir escribiendo, ¿no? La ideación suicida es un problema a nivel mundial, se ha convertido en la pandemia del siglo XXI, es un problema que deriva de múltiples factores, ¿no? Factor económico, factor social, factor emocional, que es el mayor detonante que se tiene entre jóvenes de 12 a 23 años, ¿sí? Puedo hablar de que el problema no tiene una especificidad social, ¿no? No tiene una especificidad económica, es decir, no solamente personas de bajos recursos, por ejemplo, se suicidan, ¿sí? Sino que no es excluyente por nivel social o económico. Es un problema que arrastra a toda la familia, porque después de un intento de suicidio o de la culminación que es el suicidio, es un problema de rebote familiar muy severo, ¿no? Muy severo. Y el diagnóstico de un adolescente que tiene ideación suicida no es fácil. Las características de esta problemática no son visibles a simple vista. Es más, las personas que llegan a suicidio, cuando uno hace el análisis del contexto, pues eran las personas más tranquilas, supuestamente felices, buenos compañeros, buenos estudiantes, ¿no? Es muy complejo detectar este fenómeno en un adolescente, ¿no? Entonces, todo eso escrito en la introducción, ¿sí? Todo eso. En el marco conceptual, ¿sí? Que aborda la relevancia específica, las investigaciones que se describen, ¿sí? Entonces ahí sí, ya tengo que echar mano, yo tengo que echar mano de lo que actualmente se ve en ideación suicida, ¿sí? Y entonces, en la revisión teórica entro a Research for Life, entro a Hillary, entro a Cielo, a cualquier buscador, y ahí me doy cuenta que, por ejemplo, ahí me doy cuenta que hay otros factores que están incidiendo y que culturalmente la ideación suicida no es que es un problema solamente de los que yo conocía, ¿no? Sino que en Japón es cuestión de honor, ¿no? E incluso hay lugares geográficos determinados para que los adolescentes puedan suicidarse. Y es parte de la cultura. Ahí el problema emocional que se puede generar en una familia latinoamericana no es el mismo del que se genera en una familia nipona, ¿sí? Porque es un deshonor, por ejemplo, muchos muchachos que pierden la oportunidad de entrar a la universidad, que no logran el objetivo, se suicidan, porque dentro de su cultura, ¿no? De sus prácticas socioculturales, es un deshonor para ellos y para la familia. Entonces, mejor suicidarse. Y la familia lo ve así, o sea, muy bien, ¿no? Tuvo honor, ¿sí? Entonces, con esa ampliación teórica, ¿no? He descubierto otras cosas. Para nuestra sociedad, decir que alguien se suicide por no haber entrado a la universidad puede sonar hasta ridículo en percepción, decir, pero ponte a trabajar y estudias más y bueno, pues ingresas, pero es que tenemos diferente concepción. Entonces, en ese marco conceptual se va ampliando con lo que sé y con lo que puedo leer de otras investigaciones. Y al final puedo formular mis objetivos, ¿sí?
determinar la incidencia, ¿no? Porque algunos artículos me dicen que hay una incidencia de la ideación suicida, otros me dicen que hay niveles de ideación suicida, otros me dicen que hay grados de ideación suicida y los tres conceptos son diferentes. Entonces yo decido determinar la incidencia de la ideación suicida en adolescentes universitarios de la Universidad XXX, Gestión 2021. ¿Sí? Entonces, miren cómo de lo general he ido creando todas las partes del IMRD, ¿sí? Que me pide el artículo, ¿no? Que me están solicitando en la revista, ¿sí? Materiales, métodos, ¿de dónde va a salir eso? Obviamente, sujetos, población de investigación, universitarios, ¿sí? De esta universidad, qué materiales, instrumentos necesito. Eso viene de la revisión teórica, ¿no? Hay dos cuestionarios por excelencia, el del IMRD, el de SIS y el de BEC, que miden ideación suicida. Y entonces tengo que ir a buscar, ¿no? Ya profundizando más, cuál sería el mejor, ¿no? Ahora en pandemia me conviene uno de los tres, porque solamente uno es autoaplicable. Entonces, como yo voy a mandar las encuestas por Google Drive, ¿sí? Encuestas en Drive online, solo hay uno de los tres que casi siempre todas las investigaciones han utilizado, que es autoadministrable, o sea, que la persona sola puede completar, pues es uno, que es el de Beck. Ah, perfecto. Entonces ahí ya tengo una idea. Tengo una idea que ese cuestionario tiene 30 preguntas, cómo lo tengo que trabajar y solo requiero eso. Y yo, no requiero más. ¿A qué resultados espero llegar? A encontrar niveles de ideación suicida que son muy semejantes, por ejemplo, en los que la UNAM ha encontrado, ¿no? Y ya más del 6-7% son alarmantes, porque si hago la estadística de cuántos de ellos se pueden consumar, y es un problema social, ¿sí? Entonces, a esos resultados quiero llegar, muy bien. Discusión, ya tengo 4 o 5 artículos que he revisado para discutir. Ese pienso y ese razonamiento que acabo de hacer viene, ¿no? O en ese momento ha venido parte del conocimiento previo que yo tengo, de experiencia del área, y viene de lo que yo he podido leer, ¿no? Hay cosas que he sacado de lo que ahora se dice de la ideación suicida, ¿sí? Entonces, en este esqueleto, obviamente, el 80% es parte de su background, de su temática, porque ustedes la conocen, porque ustedes la dominan, porque ustedes son del área. En cambio, ya después, para profundizar, ya la expansión de la revisión teórica, ¿sí? En la tercera, cuarta fase, etcétera, pues les va a ayudar a poder hacer esta estructura. Su trabajo de hoy, ¿sí? El trabajo de hoy, como les he mencionado, es precisamente realizar, ¿sí? Esa primera y segunda fase, el esquema, que aproximadamente les va a durar 2 días, ¿sí? Aproximadamente, considerando ese 80% de background que es solo suyo para poder hablar de un tema, ¿sí? Porque el tema lo conocen, porque el tema lo han desarrollado, lo practican, y lo pueden hacer porque ustedes lo conocen, ¿sí? Y por eso les recomendaba elegir un tema que ustedes manejen. Porque si yo empiezo con un tema, dentro del área de psicología forense, por ejemplo, si yo empiezo con el tema o en el área educativa, si empiezo con todo lo que es metodologías didácticas para la comprensión lectora, conozco lo que es una metodología didáctica, conozco lo que es la comprensión lectora, pero no he trabajado en ellas. No he trabajado en ello. En las materias que doy no están, digamos, esos elementos. Entonces, esos 2 días, ¿sí? Se van a convertir incluso en un mes.
¿Por qué? Porque voy a tener que empezar a leer, a comprender, ¿no? La temática, empezar de cero, ¿entienden? En cambio, cuando usted trabaja a partir de una temática que conoce, ya tiene ese 80% y puede trabajar ese esqueleto en 2 días. ¿Sí? 2 días aproximadamente. Ojo, estoy diciendo 2 días y no son 48 horas, 48, yo tengo un día, entonces son más o menos 20 días. No, 2 días de un trabajo de 1 hora a 2 cada día. ¿Sí? Entonces estamos hablando de 4 hasta 5 horas donde usted puede sentarse o mucho menos, ¿sí? En función de la experticia que tiene, poder trabajar. Entonces estamos hablando de 4 horas, más o menos, en promedio, ¿sí? Una media de 4 horas. Pero hay que empezar. Entonces, esta noche, que tienen de 8 a 9, ¿sí? Yo les voy a pedir que se extiendan un poquito más, de 8 a 9 y media, para que puedan tener, aunque sea la primera fase y parte de la segunda estructurada, y ya el día domingo un ratito otra vez se sientan 1 hora y media y en 3 horas yo les aseguro que van a terminar el esqueleto, ¿sí? Pero con su base, con un tema que ustedes conozcan, del cual quieran trabajar el artículo correspondiente. No, es muy importante esa consideración. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Doctora, Edgar, ¿cómo está? Lo escuchamos, Edgar. Está muy bajo su volumen. Si sube un poco, Edgar, lo vamos a escuchar. Hay alguien que me dice que no hay muy buena señal. Sí, lo sé, para los que no tienen muy buena señal. Ya hemos colocado los nombres en el chat, ¿sí? Hay 33 nombres. Les voy a pedir que a los que han ingresado recién también pongan su nombre completo en el chat, ¿sí? Igual vamos a pasar esto por el grupo, no se preocupen, ¿sí? Creo que Adela también quería hacer alguna consulta. doctora, Sí, ahora sí lo escuchamos. doctora, Edgar, lo escuchamos. Sí, no lo escuchamos muy bien, Edgar, o solo soy yo, no lo escuchamos muy bien. En realidad su micrófono está activo, pero no lo escuchamos. Edgar, si gusta puede escribir por el chat o el grupo, porque vemos que su micrófono está activado, pero no lo podemos escuchar. Benigno, ¿tenía alguna consulta? sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo está? A ver, hasta que Edgar Doctora, arregle el problema de conexión, lo escuchamos. realmente escuchar sus clases me fascina, doctora. Quiero hacerle una consulta, doctora. En este momento estamos viendo por la parte formal de lo que significa escribir un artículo, ¿verdad? Pero tal vez sería interesante cómo hacerlo realmente, un artículo, pero que tenga, digamos, un 99,%, digamos, de veracidad, ¿no? Yo estoy muy interesado, doctora. Por ejemplo, yo tengo en casa, estoy viendo un muchachito, mi nieto, que pasa clases. Él muy, digamos, muy gustoso, todo el niño espera las clases. Pero resulta de que sus clases, al estilo de la señora Miriam, claro, bla, 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 en la pantalla y demás cosas, ¿no? El niño se pone a jugar o se sale y al final no le interesa la clase. Yo veo que aquí, doctora, nosotros como investigadores tenemos que determinar, digamos, contextualizar el problema. ¿Dónde está? ¿En el niño? ¿En el contexto, en internet? ¿Por qué? ¿Dónde está? Entonces me problematizó y dije, no,
El niño no es el problema. Tampoco es el problema, digamos, en caso de Internet, no influye mucho, digamos, ¿no? Donde yo veo el problema es, por ejemplo, en gestión de aula desde el enfoque virtual. Ahí está la falla. Entonces, como he determinado ahí la falla, entonces, pues un investigador tiene que determinar, tiene que, como usted ha dicho, tiene que hacer un diagnóstico, pero profundo respecto a lo que significa gestión de aula, ¿verdad? Entonces ahí, ahora, una vez que he determinado el problema, ahí yo recién tendría que tomar, usted que nos ha tomado, por ejemplo, esto de las referencias bibliográficas, para que me ayude realmente a entender ese problema, lo que se llama la gestión de aulas desde el enfoque virtual. Yo estoy entendiendo de esa manera, doctora, porque después así no ver el problema, inventarse, no me parece bien. Yo creo que en ese contexto yo estoy entendiendo, doctora, no sé si estoy equivocado, ¿no? Y decir, una vez que he determinado esto, una vez que he determinado con las referencias bibliográficas y demás cosas, entonces ya voy a tener. Y al final vendrá una etapa de sistematización. Es decir, tengo que escribir el artículo, paso a paso. Ahí estará la introducción. En la introducción podré determinar esto, es en los métodos, qué métodos he utilizado, el método del diálogo, o el diálogo con los autores, o con el laboratorio, qué sé yo. Y luego tendría que ver los resultados. Y nuevamente, para entender de manera objetiva esos resultados, tendré que entrar en una etapa de discusión, pero utilizando los aportes, digamos, de las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, yo estoy comprendiendo en ese contexto, doctora, ayúdenme por favor, nada raro, tengo un sesgo académico para poder entender, doctora, por favor, le encarezco infinitamente. Benigno, lo que usted acaba de explicar es el mismo ejemplo, ¿no? Y ha dado un ejemplo de cómo tenemos que trabajar nuestro primer esquema, nuestro primer esqueleto. Usted va a trabajar ese primer esqueleto, ¿no? ¿Cuál es su fenómeno de interés? A ver, la problemática de las aulas virtuales, del sistema pedagógico que utilizan los docentes en preescolar o en escolar en los sistemas virtuales. Ese es su problema, ¿no? Usted asume que los problemas es de pedagogía, que no es de la conectividad en Internet, que este problema quizás se presume que si manejan con la misma gestión pedagógica, los niños igual en el aula pueden estar sentados, como muchos algunas veces quizá han tenido la experiencia de tener ahí el estudiante, está presente, pero es el vegetal o mineral del curso, ¿no? Está ahí, pero su cabeza, ¿dónde estará? Porque quizá la gestión de aula no es la más adecuada para ese individuo que puede tener otras habilidades, capacidades, etcétera. Entonces, después de eso, usted va a colocar, ¿no? Tiene que leer 4 o 5 artículos. Recuerde que estamos haciendo el esqueleto. No estamos escribiendo ya el artículo científico final, Oh, yeah. porque eso, ¿no? Estamos haciendo el primer esqueleto, el primer borrador. Estamos iniciando nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, usted irá a revisar 4 o 5 artículos científicos que es muy probable, ¿no? Ya les había dicho, en eso como investigadores siempre tenemos que ser re humildes y decir yo desconozco la problemática en su totalidad actual, porque puedo percibir, puedo asumir varios elementos que puedan estar fallando y estar en lo correcto, pero ¿qué pasa si qué hay con los otros que han investigado otros investigadores? ¿Sí? Puede ser que evidentemente la pedagogía sea o la forma de enseñanza sea uno de los factores, para que el estudiante no preste atención. Pero ¿qué pasa de las capacidades diversas que puede tener este estudiante? Hay algunos estudiantes que son más auditivos, otros son más visuales. Quizá les está yendo muy bien en la parte virtual a los que son netamente visuales y a los que son auditivos, ¿no? A los que son kinéticos quizá les está yendo muy mal, ¿sí? Entonces, puede haber múltiples factores, incluso el ambiente. Muchos de nuestros estudiantes, de nuestros sobrinos, etcétera, hijos, ¿sí? Están estudiando con un
con un escritorio, ¿no? O en la mesa del comedor, cerca de la cama, cerca de la sala de juegos, cerca de distractores que están dentro de la casa, que hacen que este muchacho pueda tener una excelente maestra con un buen sistema pedagógico, pero él se distrae. Puede ser que las horas de alimentación hayan cambiado del mismo. Como un ejemplo, ¿sí? Y que yo lo he leído así de curiosidad, muchos colegios no están empezando 8 en punto, por ejemplo, las clases. En el caso de un ejemplo que yo le doy de mi sobrina, ella empezaba 8 menos cuarto. O sea, la góndola la recogía a 7 menos cuarto de la mañana, ella ya estaba a 7 y media, 8 menos 20 en el colegio y 8 menos cuarto ya estaban en aula. 8 menos 10 comienza. Y ella sale, los cursos intermedios salen 4 de la tarde y los otros cursos salen 2. Sus sistemas de alimentación son 2 a 3 veces al día, dependiendo del grado. Pero todo ese sistema bajo el cual estaba educada ha cambiado, porque ahora entran 9 menos 20 a clase. Entonces, si ella se levantaba 6 menos 10 de la mañana, era la ducha, se cambiaba y ya estaba lista a 7 menos 20 para la góndola, ya menos cuarto. Pues ahora se está levantando 7 y media, los tiempos de alimentación han cambiado, su ciclo circadiano del sueño ha cambiado y todo eso afecta a la atención. Pero eso yo lo he descubierto haciendo una lectura. Quizá usted lo sepa, pero si revisa, los ciclos circadianos de alimentación también están afectando a la parte educativa. Entonces, esa revisión teórica le va a permitir ver otros fenómenos que realmente puedan estar afectando la parte educativa. Y sin embargo, incluso si nos ponemos en la posición de papás, primos, tíos, estamos echando toda la culpa a los profes, ¿no? Que no tienen pedagogía, que no saben dar una clase, que es una barbaridad, ¿no? Que no puedan mantener atentos a los chicos, ¿no? De todo protestamos. Entonces, en esa estructuración de esta primera fase que estamos realizando, usted, la lectura de otros artículos, de ver la realidad en la que está ese problema, que seguro que hay en artículos científicos, ¿no? La problemática educativa de las plataformas actuales y cuáles son los nuevos problemas a los cuales se están enfrentando los docentes, no solamente los papás, sino los docentes, los niños, es muy importante. Otro problema que ha aparecido con los niños es que desde la sociología y la psicología, no sé si hay sociólogos o psicólogos aquí, la sociología, la psicología y la antropología nos enseña que uno de los primeros puntos de apoyo que tiene el niño es la familia y el segundo es la escuela. A nuestros niños les hemos quitado el segundo punto de apoyo de formación social de un ser humano. Estamos creando pequeños monstruos antisociales, sí, así de horrible, porque les hemos quitado su segundo punto de apoyo social. No sé si ustedes tienen amigos, parientes o lo están viendo con sus niños, pero dice, este está más malcriado cada vez o está rebelde y acusamos a muchas cosas, pequeñas rebeldías que están teniendo. Y no, es la frustración de falta de sociabilidad. No es lo mismo una comunicación en internet, no es lo mismo llegar al aula y abrazar a su maestra, principalmente hasta los 10 años, y tener ese contacto social. Entonces, se nos viene un problema muy severo desde la psicología y la sociología con esta generación de niños a los cuales en más de 1 año y medio les estamos cortando ese segundo pilar. Entonces, mire, qué interesante va a ser que usted revise todos los factores que pueden estar influyendo. Aquí hay niños que ni le prestan atención a la maestra. Es más, ya ni la quieren ver. O tienen bajas notas, o no están aprendiendo bien. Multifactorial el problema. Entonces, esa parte de revisión teórica le va a dejar ver a usted y a otros de sus colegas que quizá hayan pensado en la misma problemática, que hay otros factores más que tendrían que estudiarse. En realidad, la temática que usted ha planteado, Bedino, se podría estudiar desde las diferentes áreas, desde los psicólogos, los sociólogos, pedagogos. Podrían estudiar y ver el problema y deberían hacerlo, ¿no? Porque cuando yo he revisado la parte de sociabilidad, de la parte psicológica, por esos cambios que medio raros, ¿no? En un niño que
no tiene teóricamente problemas ni de violencia, ni familiares, etcétera, esos cambios radicales preocupan, ¿no? Entonces yo me he asustado, he dicho, ojalá que alguien lo estudie, ¿no? Hay que revisar, hay que estar preparados cuando regresen a clase, porque los niños que las maestras han dejado no son los mismos que van a regresar a aula. Va a haber más problemas de violencia, problemas de rebeldía, y hay que contenerlos de alguna manera, ¿sí? Entonces, hay muchas áreas que pueden ver, ¿no? Desde diferentes perspectivas ese problema. Entonces, la parte de leer otros artículos nos da esa revisión. Y así vamos, y usted va a poder definir, entonces, mi objetivo es quizá hacer un artículo de revisión que muestre los factores que pueden afectar al proceso de enseñanza-aprendizaje virtual. Ya no me voy a enfocar quizá a la parte de una inadecuada pedagogía o a la parte del desconocimiento por parte de los docentes, el trabajo pedagógico en aula virtual, etcétera, ¿no? Si se va por otro lado legal, ¿no? No sé si hay un abogado aquí. Si revisa todos los informes que se han mandado a nivel mundial de todo lo que es tecnología, profesionalización de normales, etcétera, los informes que ha mandado el gobierno, en muchos de ellos especifica que todos los maestros han recibido cursos de capacitación de manejo de aulas virtuales. Tienen los diplomados, están abiertas las especialidades y las maestrías. Y si no me equivoco, en el último informe era más del 75 u 80% de maestros que tenían una maestría en escuela superior. En cuestión de Internet, 100% de acceso a Internet en área suburbana y rural. Informe de la GETIC de hace 3 años y medio. Esos informes han llegado a población internacional, a informes internacionales. Entonces, desde el ámbito legal, ¿no? Yo puedo decir, ¿de qué se quedan los maestros? Aquí en los informes dicen que se los ha capacitado, que están al 100% capacitados en manejo de recursos virtuales. En Bolivia se tiene 100% de acceso a plataforma, internet, entonces, ¿de qué se quejan? ¿No? Hay varias, y si uno lee los informes, todo lo que se manda en función de internet, acceso, capacitación, ¿no? Todos los informes del Ministerio de Educación en función de capacitación docente, wow, a mí me ha admirado, ¿no? Dice, pues, nuestros maestros están recapacitados. Pero es que eso dice los informes que las autoridades han enviado, ¿no? Entonces se puede ver su problema. Mire cómo con pequeñas cositas que uno sabe se puede abrir el campo, ¿no? Entonces, quizá mientras muchos de nosotros pensamos que el problema es de falta de competencia, en otras palabras, de los docentes, si vamos escarbando, pueden haber múltiples factores que estén afectando ese proceso de enseñanza-aprendizaje que lo hemos conocido. Entonces, benigno, estamos en nuestra parte de un esqueleto, ¿sí? De nuestro esqueleto, en esa primera parte donde tenemos que, yo he dado un ejemplo de la ideación suicida, usted ha dado un excelente ejemplo de cómo está pensando hacer su artículo. Ahora hay que poner a trabajar estas dos fases, ¿sí? Usted tiene mucho conocimiento en la parte pedagógica, ahora tiene que ver, escarbe en otros artículos, qué otros factores se han descubierto ya que están afectando esto. Incluso la posición ergonómica, benigno. Sabemos que los pupitres de aula le generan entre un 70 y un 80% de una posición ergonómica adecuada para trabajar. ¿Sí? Los chicos están sentados ahí rectitos, ¿no? La distancia entre el eje de la vista y la plataforma donde se escribe es más o menos 30 centímetros, ¿no? O sea, se tiene una buena posición ergonómica. Muchos de nuestros estudiantes ahora estamos en la cama pasando clases, ¿no? Con su computadora, ¿no? Y ahí a veces hasta la mamá peca, ¿no es cierto? Está haciendo frío, aquí está la computadora, métete nomás a la cama, ¿no? O están ahí desparramados en la silla de su cuarto pasando clases. Eso también afecta los procesos, ¿sí? Afecta los procesos. Si hay alguien del área de salud y ve toda la parte ergonómica,
No, pues es un desastre, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo necesito que visualicen. Al igual que Benigno, todos ustedes tienen ese 80% de conocimiento en su tema de interés. Ahora hay que estructurar el esquema. Ya a futuro, yo espero que, al igual que Benigno, cada uno de ustedes diga, aquí está, mire, he hecho esta investigación y esto es lo que está pasando. Y ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. Pero estamos haciendo nuestro esquema, a dónde queremos llegar. Estamos en esa lógica de ordenarnos, ¿sí? Ordenar nuestras ideas en un esquema para después trabajarlo, ¿sí? Muy importante. Gracias, Benigno, muy importante. Usted ha dado un excelente ejemplo de ese 80% de conocimiento de la temática. Y de lo que ha observado, ¿no? De lo que observa al diario. No sé si alguien más. Hortensia, Sí, buenas noches, doctora. ¿cómo En está? la parte en este punto de métodos y materiales, sí, es para el trabajo de campo o de la revisión bibliográfica de los métodos que ellos han utilizado para esa investigación. En esta fase de revisión, obviamente es ver cómo han trabajado otros investigadores. Es saber qué instrumentos, ¿no? Al hacer la revisión, ¿sí? Al hacer la revisión, yo también voy a ver qué instrumentos han trabajado. Como yo les decía, cuando yo he hecho la primera revisión, me he enterado que había 3 instrumentos de ideación, ¿sí? Pero 2 de ellos tenían que ser trabajados directamente la persona y el estudiante, y hay uno solo que podía ser autoadministrado, es decir, que yo podía mandarle online o mandarle en una fotocopia y el estudiante podía llenar solo. Entonces ahí es ver, ¿no? Y colocar ahí estos 2, 3 instrumentos. O esta temática va, estos 4 investigadores han trabajado mediante una observación directa, digamos, ¿no? Una observación directa, incluso el paradigma. Hay varias temáticas que muchos investigadores las asumen netamente cuantitativas, otros mixtas, otros desde la fenomenología, ¿sí? Entonces, incluso ver cómo, el leer otros artículos, el leer el contexto de qué está pasando con esa temática, cómo lo han abordado otros investigadores, nos ayuda a ver qué caminos han tomado, ¿sí? Y bueno, si la señal me dice, esta temática nos ha generado buenos resultados, hemos podido encontrar buenas conclusiones con la etnografía, entonces es muy posible que yo tome el mismo camino y diga, voy a hacer un estudio etnográfico entonces para este artículo, ¿sí? Incluso en las recomendaciones finales de otros autores, ¿no? ¿Qué más se puede trabajar sobre esa temática? Entonces, eso es lo que se anota en la parte de material y métodos, que posiblemente yo pueda utilizar y yo pueda trabajar, qué caminos pueda tomar, qué población pueda considerar, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay instrumentos que miden, en el ejemplo que yo les daba, que conozco, que es la ideación suicida, hay instrumentos que son específicamente para niños, ¿no? Y eso lo encontré en un artículo. Hemos encontrado hemos utilizado este instrumento específico para niños. Oh, entonces he ido a buscar y sí, efectivamente, solamente para niños. Entonces ya sé que ese no lo tengo que utilizar porque mi población, ¿quiénes son? Adolescentes. ¿Sí? Hay otros que me decían, no, este instrumento tiene que trabajarse en un ambiente cerrado, cómodo. Y era, no, imposible, ¿no es cierto? No puedo trabajar con ese instrumento porque estamos en pandemia, los chicos no están en la universidad, yo tengo que enviar el cuestionario mediante un Google Drive, entonces, no. Esos detalles que parecen detalles ahora, pero que a posterior ya se vuelven pasos firmes de elección de instrumentos, métodos, metodología, paradigma que vamos a trabajar, ¿sí? Es a través de la lectura de ver cómo también han abordado la temática otros investigadores, cómo se puede abordar, las posibles formas de abordar esta temática. Entonces, eso es lo que se anota en este esquema, en este primer borrador. No se olviden. Cuidado que estén con un preinfarto
pensando en 4 semanas tengo que entregar todo un artículo, recoger datos, analizar. No, estamos haciendo el primer borrador. ¿Sí? El primer borrador. Gracias, doctora. Ok, Hortensia, muy bien. ¿Alguien más? Yo estoy segura, ¿no? Que hasta el lunes, como les digo, el lunes los que quieran van a presentar su esquema. Vamos a dar el paso unos 4, 5 para que presenten su esquema. El esquema es bien fácil detectar posibles elementos que haya que mejorar. Todo es perfectible, ¿no es cierto? Recuerden, va a ser su primer esquema, su primer borrador. Entre todos vamos a revisar el primer esquema que ustedes van a poner en pantalla. Y si hay algo que no concuerde, entonces hay que seguir revisando y volver a poner el esquema. ¿Sí? Si hay una concatenación, si hay un encadenamiento, que todos lo comprendamos, así no seamos del área, eso es muy importante en este primer borrador, pues adelante, ¿no? Siga construyendo su esqueleto, siga profundizando y para las 4 semanas va a tener un buen borrador, ¿sí? Y va a poderle dar continuidad a ese su artículo, ¿no? Porque ese primer esquema lo tenemos que comprender todos. Si alguien presenta el examen, perdón, si alguien presenta su esquema del área de ciencias económicas, pues en ese esquema general, yo también tengo que comprender y yo también voy a poder comprender pues lo que está pasando, ¿no? Sí, muy, muy importante, ¿no? Muy importante trabajar de esa manera, ¿no? Y lo vamos a ver, los 4, 5, los que quieran lo presentan. Y después vamos a avanzar la tercera, la cuarta fase, etcétera, ¿no? Admitir todo. ¿Alguien más? Es muy importante. Amparo, ¿cómo está? Buenas noches, doctora. Doctora, una consulta. El trabajo que hoy día nos está indicando que ya podríamos ir realizándolo, me parece que tiene, o bueno, tal vez esté por favor esa diferencia en relación a la primera tarea que tenemos ya asignada para este domingo, porque ahí también nos mencionan, ¿no? Escribir, o bueno, en base al trabajo final, que es obviamente el artículo o la estructura del artículo, escribir en una página la temática, ahí mencionar los tipos de citas. Entonces, más o menos, ¿tiene relación con aquello no licen o es totalmente Sí, diferente? Esa parte me estoy perdiendo, por favor. el trabajo que tienen en la plataforma es trabajo para plataforma con puntuación. El trabajo que estamos realizando en aula ahora, sincrónica, son los pasos para su artículo final, ¿sí? Entonces, si usted trabaja lo del domingo, ya tiene el 80% de este trabajo, ¿no? Estamos complementando, ¿sí? Estamos complementando. Como les decía, este trabajo como tal, ¿no? Trabajar la primera y segunda fase del esquema no está en plataforma, porque todos, como había mencionado ya, todos tienen los tiempos de avance, ¿sí? Es irreal, ¿no? Y eso por experiencia, que les diga, el lunes todos la primera y segunda fase. No, para el domingo ustedes tienen que entregar un primer avance, el avance cero, por decirlo así, y los que terminen la primera y segunda fase el lunes, ¿no? Entre lunes y miércoles vamos a llevar tercera, cuarta fase, van a continuar las últimas fases y van a continuar. Los que trabajen en distintos tiempos por multifactores, repito, ¿no? Por muchos factores. Algunos en este momento realmente deben estar esperando descansar porque hoy han tenido un trabajo terrible, digamos. Hay muchos factores, ¿no? Entonces, cada uno va a tener su tiempo. ¿Que lo va a construir en estas próximas 3 semanas? Claro que sí, porque el trabajo final es entregar el borrador global, ¿sí? Global de un artículo científico, ¿no? En 4 semanas lo van a hacer, estoy segura, pero todos trabajan en distintos tiempos.
Entonces, aquella persona que pueda trabajar en los tiempos, ¿no? Por eso les digo, la recomendación es que empiecen con la primera, segunda fase. Ya para el lunes lo pueden presentar 4 o 5 personas, otros lo van a tener. El domingo tienen el primer inicio y así vamos a ir construyendo en aula estos trabajos, ¿sí? Entonces, lo que está en la plataforma se respeta para presentar y eso tiene el valor numérico, por decirlo así, ¿no? El valor cuantitativo. Este trabajo que les estoy dando les sirve para la presentación del trabajo final, ¿sí? Que se apoya en los 2 trabajos que tienen en plataforma, ¿sí? Porque la primera fase es la misma, ¿no es cierto? Para presentar el trabajo final. Esa es la lógica, ¿no? Como les había explicado, esa es la lógica de trabajar. ¿Sí? Entonces, técnicamente los estoy atacando por 2 lados para que terminen con el primer borrador a fin de mes, que nos queda solo 3 semanas, de las 4 nos quedan solo 3, ¿no? Una con mi persona y 2 que ustedes van a trabajar ya de manera individualizada, ¿no? Ok, doctora, gracias por la aclaración. Muy bien. Perdón. Muy bien, el chat. Ok. Han ingresado, creo, hay algunas personas que ingresan y salen porque tienen problemas técnicos, lo entiendo, no hay problema, pero todos han colocado en el chat, ¿no? Por favor, nombres, todo lo demás para asistencia. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna otra duda, consulta, no, recomendación, trabajen desde su área, ¿sí? Desde su área de trabajo. Tienen media hora para trabajar, ¿sí? Trabajen esta media hora. Escriban, ¿no? Así fluidamente, escriban, ya, yo estoy segura que les sale 1 o 2 páginas mínimo, si no es más, para algunos, ¿sí? Quizá alguien recién ha leído artículos, algo, porque ha preparado un tema, algo, entonces le va a salir mucho más, con mucha más fluidez toda la temática, ¿sí? Pero todos desde su propio background, les aseguro que van a poder escribir, pero el hecho es ponerse a escribir, ¿sí? Es escribir y escribir para poder tener estas fases, lo del domingo avanzado, complementarlas para que podamos seguir avanzando, ¿no? Para que podamos seguir avanzando. Si no hay más dudas, vamos trabajando esta media hora, ¿sí? Vayan trabajando esa media hora y yo les aseguro que van a sacar, ¿no? Habíamos dicho una media de 3 horas, 4 horas. Hoy día trabajen media hora, cada día pueden trabajar media hora y les aseguro que el lunes van a tener el trabajo, ¿sí? Van a tener el trabajo completado. Sé que son más de 40 participantes, no vamos a poder revisar de todos, pero de 3 o 4 que quieran presentar el lunes, vamos a ver también el esquema para que los demás con sus diferentes tiempos, ¿sí? Por diferentes razones puedan seguir trabajando también, ¿ya? Entonces, me despido de ustedes, pasen un buen fin de semana, que es un poco largo, pesado, pero pueden aprovechar para trabajar, ¿no? A ver, la mejor hora para trabajar es de 4 de la mañana adelante, ¿sí? 4:30. Entonces, si hasta acabar el doctorado se acostumbran poco a poco a levantarse primero 5 y trabajar de 5 a 5:30, ¿no? Después 4:30, de 4:30 a 5:30. Y van a ver que son las mejores horas para trabajar. Hay una paz y una tranquilidad muy interesante. Eric, no sé si pudo arreglar todo lo que es micrófono, ¿lo escuchamos? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, no, Ahora sí. ¿Cómo está, Eric? Diga, lo ¿cómo escuchamos. está? No, simplemente las diapositivas lo va a mandar aquí al WhatsApp o están ya en la plataforma, doctor. Todas las diapositivas ya de las 4 semanas, con todo el trabajo del mes ya está en plataforma. Pero como siempre, no hay ningún problema. Envío las diapositivas, ¿no? Para del día 3, lo puedo enviar por el grupo, no hay ningún problema, para que los tengan, ¿no? No hay ningún problema. Ahora mismo, mientras que haya personas que todavía pongan su nombre, ¿sí?
Si es que les falta, yo les envío, aquí está del día 3. Y ahí está, ya les he enviado al grupo. Pero está en plataforma. Ya, Sí, muchas está en gracias. plataforma. Muchas gracias, doctor. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Vayan a trabajar. ¿Sí? Pilas. Como digo, si estás realmente muy cansado, descanse. Y mañana se levanta un poquito más temprano y lo trabaja. Cuando uno está cansado es bien complejo trabajar y no se aconseja, ni desde el punto de vista pedagógico o psicológico más que todo, porque es un sobreesfuerzo mental que no vale la pena, ¿no? Y ya les digo, esto no es para subir a plataforma, estamos construyendo internamente su primer borrador. Entonces hay que ir construyendo eso poco a poco. Cada uno tiene sus tiempos y tienen 3 semanas más para hacer esa construcción, ¿sí? Entonces, los que puedan ir en estos ya 20 minutos que nos restan, ¿pueden ir a trabajar? Claro que sí. Pero si realmente está muy cansado, vaya a descansar, tome una ducha, un mate, ¿no? Y descanse, descanse, porque si no, se va a esforzar, no va a hacer nada, va a renegar y mañana de un mal humor por la elevación del cortisol, que es bien característico, ¿sí? Entonces, evítese un mal día mañana, una ducha, un mate y descanse. Y le aseguro que mañana le va a ir muy bien y le va a alcanzar el tiempo para muchas otras cosas más, incluso para el trabajo. Muy bien, cuídense, por favor, está haciendo mucho frío, incluso para los que nos gusta la lluvia y todo lo demás, pero si realmente hace mucho frío, cuídense, pasen un buen fin de semana y nos vemos el día lunes. ¿Sí? Con los 3, 4 primeros que quieran presentar, vamos a revisar de manera global. ¿Sí? Entonces nos vemos el día lunes. Que pasen un buen fin de semana. Gracias, doctora, igualmente. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Que les vaya Igualmente muy para usted, bien. doctora. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas Hasta noches, el doctora. lunes, Buenas noches. doctora. El lunes, que les vaya muy bien. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.